Bueno, ¿usted está a favor o en contra? El debate está, porque son las organizaciones criminales las que captan precisamente a estos menores de edad, porque saben que no les va a pasar nada, son inimputables. Son las 7:35, vamos a hablar de todo esto, qué mejor que con un abogado. Él ha sido constitucionalista, también es penalista. Estamos con el doctor Andy Carrión. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, Alina, gracias por la invitación. ¿A favor o en contra? ¿Deben o no ser juzgados como adultos, los de 16 y 17 años? Bueno, yo estoy en contra y yo diría que hay una razón fundamental para estar en contra y son los resultados. ¿Por qué? Si el Congreso de la República pretende que con la ampliación de destinatarios de la norma penal pueden ser incluidos los menores de 16 y 17 años y que eso va a acarrear como consecuencia la disminución de los índices de criminalidad o que ya menores de este grupo etario no participen más en delitos de sicariato, robo agravado, homicidio, ¿no? O extorsión. Digamos que esta ley es para la extorsión y sicariato. Por supuesto. Entonces, Albina, yo creo que sería idóneo esta norma. Sin embargo, ya tenemos muchas normas, por ejemplo, en el ámbito del sicariato, la versión más agravada se sanciona con cadena perpetua. Y eso ha originado acaso... ¿Alcanza a los menores? Y tendría que alcanzarlos, si es que ya van a ser incluidos como destinatarios de esta norma penal. Pero la pregunta fundamental Pero actualmente no alcanza. Actualmente no. Claro, porque no pueden ser juzgados. No, porque simplemente son considerados como menores infractores. Y para ellos rige una norma especial que es el Código Penal del adolescente, del niño y del adolescente, en la que se consideran infractores, pero también... ¿De qué año es ese código? Bueno, nosotros tenemos un código en realidad que es del año 1991. Porque lo que dice el Poder Judicial y el Ministerio Público, que también están en la misma línea que usted, en contra de que sean juzgados como adultos, es que hay tratados internacionales, hay esta Convención del Niño, pero ¿de qué año son? Hoy la realidad es totalmente distinta. La Convención de la Protección de los Derechos del Niño es del año 1989. Nosotros la hemos suscrito en el año 1990. Pero han pasado casi 40 años. Claro que sí, 40 años. Y yo entiendo tu punto, Albina, cuando tú señalas de que, pues, en efecto, el día de hoy se está apreciando una mayor participación de menores en este tipo de delitos y habría que reevaluar, digamos, las normas que tienen mucho tiempo de vigencia. Yo lo pondría más bien, doctor, del otro lado, que son estas organizaciones criminales las que, sabiendo de la necesidad, sabiendo que son inimputables, los captan. Entonces tienes a niños, no adolescentes, que ya manejan armas, que ya asaltan y que ya extorsionan. Aquí se usa una figura bien interesante y pongámonos en este ejemplo que tú estás proponiendo, organizaciones criminales que en efecto, imagínate, tienen 2 o 3 menores de 16 y 17 años. Doctor, no me imagino, a quienes es la realidad, está en las calles. A quienes se encargan, por ejemplo, el sicariato, es decir, asesinar a otra persona. Si ellos encargan ello a un menor de edad, son estas personas que conforman el grupo criminal quienes asumen estos hechos de manera automática, porque al ser inimputables, y ese es el término que tú usaste correctamente, entonces esos hechos tienen necesariamente que ser asumidos por quien da la orden, por quien realiza el pago. Pero hay una especie de formación delictiva. Entonces, de repente, con esta ley, lo que se puede hacer es atacar dos partes, porque si ya hay una legislación para los autores intelectuales, para los de estas organizaciones criminales adultos, de repente también sea de una forma disuasiva para que estos niños, estos chicos, no caigan tan fácil en las redes de estas organizaciones. Y ese es el término principal. Tiene carácter disuasivo esta norma emitida por el Congreso de la República, es decir, los menores de 16 y 17 años, al observar de que en efecto ya van a ser sancionados como adultos, van a inhibirse de cometer este tipo de infracciones. Por lo menos, doctor, no lo sabemos. Sí, lo que sí sabemos es que lo que hay no funciona. Sí, pero la data, es decir, los datos criminológicos, si en verdad las normas ayudarían a disminuir los índices de criminalidad, Albina, son nefastos, no ayudan en ninguna manera. Y por eso ponía el ejemplo del delito de sicariato. Por ejemplo, en el delito de sicariato, en la versión agravada, Albina, se condena a cadena perpetua, es decir, se impone una sanción de cadena perpetua. Y la pregunta es, esta norma, esta versión agravada del sicariato ha originado de que personas que cometen este delito se inhiban de cometerlo y los índices de criminalidad disminuyen, y la respuesta es no, Albina. Pero doctor, lo que tenemos tampoco funciona, es nefasto. La vez pasada estuve analizando y haciendo todo un estudio sobre Maranguita
y no tenemos, todo está en el papel, todo es letra muerta, o sea, los que hacen este tipo de reglas y de normas, la verdad es que nos llenan de artículos que no sirven para nada. Y ese es el punto. El tema de Maranguita nada más, es la escuela del crimen. Es la escuela del crimen. ¿No? Porque se supone que tendríamos que tener un sistema socioeducativo, un sistema diferenciado, ¿no? Que acompañe psicológicamente a estos menores, pero en la práctica eso no se va. No hay psicólogos. Y la pregunta, Albina, es, ¿realmente se puede solucionar el problema con las normas o el Ejecutivo debería de aplicarse, por ejemplo, en temas de potenciar los centros de rehabilitación? Tú has identificado las deficiencias del centro de rehabilitación. Claro, pero doctor, pero el centro de rehabilitación, por ejemplo, Maranguita, antes estaba en manos de ¿quién? Del Poder Judicial. No pudieron. Pasó, ahora está en manos del Ministerio de Justicia. Y tampoco pueden. Entonces, ahora sale el Poder Judicial a criticar esta norma, pero cuando pudieron cambiar las cosas no lo hicieron. Bueno, es que son responsabilidades institucionales, Albina. Yo creo que estamos identificando muy bien el problema. No funciona Maranguita, el Poder Judicial no hizo su trabajo, ahora no lo hace el Ministerio de Justicia. Pero la pregunta es, ante esa negligencia de organización funcionarial, porque son los funcionarios y las instituciones que se encargan de ello, debe más bien ya de priorizarse y decir, bueno, andamos todo al tacho y vengamos. Ahora hay que incluirlos como adultos para que sean sancionados. ¿Pero por qué tenerle miedo a que los menores sean también sancionados? ¿Por qué, por ejemplo, no tomar ejemplos, ya que nos gusta tanto mirar hacia el sur, ¿no? O Chile, nada más, acá cerquita, tienen este sistema diferenciado y los menores desde los 14 años ya son sentenciados, sí, pero igual en Colombia. Pero de alguna manera el tratamiento también es individualizado, es decir, el juez para que imponga este tipo de sanciones a menores de 14 o menores de 18 y mayores de 14, tiene que haber una evaluación individualizada. En nuestro país no se está promoviendo eso, lo que se dice es menores de 18 y mayores de 16 van ahora a pasar como este nuevo grupo etario como destinatarios de la norma penal. De manera general, es decir, el juez no va a tener posibilidad individualizadamente de evaluar ello. Estas legislaciones comparadas nos pueden dar una lección de cómo si en el caso en concreto, si por ejemplo el hecho es muy grave, si ya no existen posibilidades de resocialización y si existen algunas otras cuestiones que conlleven a la permanencia de la comisión delictiva, podrían, y en esas legislaciones, incorporar a estas personas dentro de este tipo de sanciones como mayores de edad. Pero y con eso termina esta parte del comentario. La solución es enviar a estos menores a un centro penitenciario de adultos, es decir, inocuizarlos, separarlos de los ámbitos estrictamente de resocialización, o si tú, como has mencionado, Maranguita puede ser una escuela del crimen. Pero porque una están escuela todos de crimen mezclados, los más peligrosos, los medianos y los que podrían ser reinsertados en la sociedad, están todos juntos, doctor. No hay psicólogo, entonces, no hay acompañamiento. Por supuesto. Entonces, digamos, el problema no necesariamente es normativo, sino el tema es del manejo precisamente de la diferenciación de aquellos que son, por ejemplo, infractores menores leves, graves y demás. Porque, ojo, no es de que se capture a un menor de 17 años que ha matado a otra persona o ha cometido una infracción vinculada al sicariato y que sea liberado de manera automática. Eso tampoco es cierto. El menor pasa todo un proceso que si el delito o la infracción es grave, puede estar internado por el plazo hasta de 10 años, Albina. O sea, no es baladí, hay que decirlo. Por eso sí son capturados. Pero por eso le digo, todos están mezclados. Yo le doy nada más un ejemplo, ¿no? Me roban 3 menores de edad. Ya estaban con premeditación, alevosía, venzaja, con bujías y todo lo demás. Todos eran menores de edad. Todos habían estado en Maranguita. Y todos empezaron a extorsionarnos. Entonces, ¿cómo se llama eso, doctor? Bueno, son entonces, vamos a decir, ¿y sabe qué le pasó a estos menores? Usted sabrá. Llegan a la comisaría, que vengan sus padres. No está el padre, llegan los tíos. Ay, te los entrego. Y son los mismos policías los que te dicen, acá esto tiene que cambiar. Porque estos se van nuevamente a la calle y van a seguir delinquiendo, porque la familia tampoco está. Claro, pero aquí quien no aplica en realidad no es necesariamente el derecho penal, sino cómo las normas del Código Penal del niño y del adolescente se aplican, porque si han cometido, en este caso sería el delito de robo, aunque ellos son menores infractores vinculados al delito de robo, tendrían que ser internados y seguir todo el procedimiento. Es decir, ese facilismo... Pero en la práctica no se da, doctor. Pero entonces la solución no son las normas. Si en la práctica no se da, pues mucho menos las normas lo van a solucionar, porque las normas no son practicadas.
Entonces, pretender incluir a los menores de edad cuando las normas no funcionan, cuando en la práctica no funcionan, pero en otros países también sería un saludo a la bandera, porque el problema está bien identificado. Incluso en las normas ordinarias, el Código Penal, tampoco se cumplen, porque en la práctica los criminales siguen libres, no son apresados, a veces llegan a la comisaría, son liberados o la misma fiscalía. Entonces yo creo que esta deficiencia de aplicación de las normas rige tanto para el Código Penal ordinario, así como también para esta norma que intenta ya establecer el Congreso de la República. Sí, vamos a ir con el Congreso de la República. ¿Por qué me han puesto al doctor Gil? Sí, no entiendo. Hay mucha polémica, ciertamente, doctor, con lo que está pasando. ¿Y cuál sería la solución? ¿Qué tendría que hacer el Congreso de la República? Bueno, el Congreso de la República ya tomó una decisión. El tema es de que ahora los jueces van a hacer un control desconcentrado de la constitucionalidad de esta norma. Es decir, ahora, pero si hay propuestas, o mejor dicho, ya hay pronunciamientos en contra del Ministerio Público y del Poder Judicial. Hay dos tipos de controles. Ellos se han pronunciado, en efecto, al bien el Ministerio Público, Poder Judicial y la Defensoría en el control concentrado. Es decir, van a ir al Tribunal Constitucional y les van a decir, mira, esta norma es inconstitucional y simplemente tienen que dejarla sin validez. Pero mientras tanto, porque ello puede pasar 1, 2 o 3 años hasta que lo evalúe el TC, los jueces que vayan recibiendo estos casos y que sometan a menores de 16 o 17 a estas normas, pueden, y yo creo que lo van a hacer, realizar un control desconcentrado. Es decir, prefiero la Constitución, porque no solamente una ley podría ser reformulada para que se incorporen a este grupo de personas, sino la Constitución. Bueno, ¿no? Debería de haber una reforma constitucional y también apartarnos de la Convención de la Protección de los Niños. Eso no se ha hecho. Y ese es el camino correcto que se debiera hacer si el Ejecutivo y el Congreso pretenden incorporar a menores de 16 y 17 dentro de este grupo de destinatarios. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto la polémica sigue. Como siempre, doctor, un placer haberlo tenido aquí. Gracias a ti, Alvin. En el